A ver, muchachos, prácticamente con ustedes está terminado ya todo lo que teníamos que revisar en cuanto al tema de lengua y literatura como tercero de bachillerato. Entonces, hasta el momento sus notas están listas. Otra vez les vuelvo a recordar que necesitan encender sus cámaras para poder trabajar. Eso lo ha hecho Andrea, así que el resto, muchas gracias y por favor enciendan sus cámaras. Entonces, a fin de cuentas, las calificaciones de su mayoría ya están listas. Hay personas que sí continúan con pendientes, pero en esta semana traté de enviarles un comentario vía Classroom que diga la actividad está pendiente de entrega, por favor entregue la actividad. Entonces, si no recibió ninguno de esos correos o comentarios, es porque todo está al día. Sus promedios están listos ya en cuanto al segundo trimestre. Antes de finalizar esta reunión que tenemos hoy, les doy sus promedios, si les parece, y si encienden sus cámaras, les doy sus promedios. Entonces ya está listo todo. Denos puntito extra, profe. Calificaciones perfectas y precisas de todo el trimestre 2. Hoy quería trabajar con ustedes un poco en el tema del proyecto de grado, entonces es algo que se ha pedido que trabajemos con ustedes. Entiendo ya que ustedes tienen conocimiento ya sobre este proyecto de grado, entonces quisiera que me mencionen qué saben sobre este proyecto de grado. ¿Qué saben sobre el proyecto de grado? Chicos. Ya tenemos que escoger un tema, pero yo no tengo tema. Ya. A ver, básicamente sucede lo siguiente. Enciendan sus cámaras, muchachos. Si quieren calificaciones al final, enciendan sus cámaras, ¿ya? Solo quien tenga su cámara encendida le voy a dar su nota. A ver, entonces la idea es la siguiente. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación antes manejaba el ser bachiller como parte del examen de grado. Por las consecuencias y el momento en el que vivimos ahorita, es imposible que se produzca el examen en esta calidad, y por lo tanto tomaron la decisión de hacer un proyecto de grado para poder finalizar el año lectivo y obtener la nota y reemplazar a ese ser bachiller. Este proyecto de grado que a ustedes les han pedido trabajar está enmarcado en varias cosas. Entonces, hoy voy a ayudarles un poquito para que aclaren un poco las ideas que tienen, ¿ya? Entonces, les voy a ayudar un poquito en esto de aclarar las ideas. Dígame. Listen, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles van a ser las notas del sexto parcial? En mi asignatura, la clase anterior hicimos un ejercicio de redacción, calificación 1. El ejercicio de preescritura que hicimos la semana anterior, calificación 2. Y les puse una nota por participación en clase también. Entonces, esa es la nota 3. Ya están listas las notas del sexto parcial. Esas son en la asignatura de lenguaje. Entonces, ya todo está listo. Ya. Gracias, profe. Ya. A ver, muchachos, entonces lo que se les ha sugerido es que trabajen en el conocido ya por ustedes proyecto de grado. Este proyecto de grado reemplaza al ser bachiller, entonces este proyecto de grado reemplazaría esa calificación. Como ustedes saben, este proyecto de grado tiene algunas características que ya les han de haber dado algunos de los profes, como por ejemplo que necesita ser transdisciplinario. Y cuando hablamos de transdisciplinario, quiere decir que debe combinar 2 o más asignaturas. Entonces, esa es la primera característica de su proyecto. Y luego de eso debe ser una acción concreta. Hoy voy a ayudarles un poquito en esto, entonces como primer paso, todo lo que vamos a hacer hoy me lo van a enviar por chat, ¿ya? Todo, vía chat. Espero sus respuestas por chat, así que escríbanme nomás al chat. Lo primero que vamos a hacer es una lista de las asignaturas. Una lista de asignaturas. ¿Cómo vamos a hacer esta lista? Vamos a hacer desde la materia en la que mejor me va, es decir, tengo mejores calificaciones, más habilidades para esta asignatura, es mi fuerte, desde la asignatura en la que más fortalezas tiene. Entonces, esa será la primera. Y terminaremos. Lisa, perdón que le moleste. Cuando se... Lisa. Perdón. Cuando se refiere a listas de asignaturas, ¿cómo hay que hacer? No entiendo. Ya les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Hasta la que menos habilidades tiene. Entonces, en mi caso, puedo poner que la asignatura en la que mejor me va es literatura, porque tengo buenas calificaciones, soy bueno para redactar y me encanta esta asignatura, entonces ya, literatura será en la que más habilidades tengo. Luego voy a ir enlistando las asignaturas de acuerdo a cómo yo vaya. Por ejemplo, aquí puedo poner tal vez química, tal vez biología. Ya cada uno de ustedes se conoce y trabajó las asignaturas durante el año lectivo. Entonces, la idea es que hagan una lista de asignaturas, desde la que más les va, desde la que mejor les va,
hasta la que no les va tan bien. Y esas respuestas me las van a empezar a enviar por chat. Entonces, en el chat escríbanme. No me escriban una sola asignatura, sino hagan un solo mensaje con todas las asignaturas. En el chat privado, profe. Perdón, Andrea. En el chat privado. No pueden poner para que lo veamos todos, no hay problema. Entonces, si quieren enviarme, Bueno. no hay problema. Ya. Yo tengo el chat abierto ahorita y voy viendo ya sus ejemplos. Entonces, hagan una lista de asignaturas. No me envíen de una en O una. sea, o sea, ¿Cuántas, profe? la primera es la que mejor nos va, ¿no es cierto? Exacto, la que más habilidad tiene para esa asignatura. Quizá yo soy muy bueno para las matemáticas porque sé resolver rápido los ejercicios. Soy bueno para estadística, soy bueno para química, para biología. Entonces, desde la que más Si no les sirvo para nada. hasta la que no les va tan bien, hasta la que les da problemas para trabajar. Entonces, esa es la lista que tienen que hacer ahorita. Profe, pero ¿cuántas? Mínimo tenemos que tener 4 asignaturas. 3 o 4. O sea, 2 y 2. 2 y 2. 2 en las que tengo fortalezas y 2 en las que tengo debilidad. Eso debe estar ahí. Solo 2, profe, o ponemos todas en, o sea, todas las materias en orden. Pueden ponerlas todas, pero lo importante es que identifiquen 2 asignaturas en las que tengan habilidad y les vaya súper bien, y 2 asignaturas en las que no les va tan bien o presentan algún problema para trabajarles. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahorita. Ya tengo la lista del señor Muñoz. Ya tengo la de Martina, muy bien. Vinicio, la lista. Profe, se me envió. Documento de Word. No, todo por chat hoy. Profe, Hoy todo vía chat. Quiere- Entonces, no se preocupen más que por el chat. Ya, muy bien. Exacto, muy bien, chicos. Ya tengo el de Valeria, tengo el de Mateo Zurita, Kevin Cruz, Bernarda. Ya le mandé. Sí, Mateo Ramírez, Bernarda. Muy bien. Una vez que hicimos ya esta lista de asignaturas en las que tenemos habilidad y en las que no tenemos tanta habilidad, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un análisis. Este análisis se lo van a hacer ustedes mismos y van a ver en qué actividades o para qué son mejores. ¿Qué se hace? Quizá Andrea es buenísima resolviendo ejercicios de reacciones químicas. Quizá el señor Ellis es bueno para hacer un monólogo. Quizá Vinicio sabe resolver ejercicios de matemáticas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es decir, una actividad que a mí me guste hacer y para lo que yo sea bueno. Igual, todo vía chat. ¿Qué puedo hacer sin complejidad? Quizá puedo escribir sin complejidad, puedo hacer un ensayo, quizá puedo escribir un cuento, puedo hacer una canción, puedo hacer un experimento. Entonces piensen eso. ¿Qué puedo hacer sin complejidad? Un experimento, un cuento, una novela, un ensayo. Ya bien, señor Zurita, un ensayo. Todo vía chat. ¿Para qué son buenos? ¿En qué tienen habilidad? Esa es la que están respondiendo ahorita. ¿Qué hacen mejor y no se les complica mucho? Quizá puedo resolver ejercicios matemáticos, quizá puedo hacer experimentos, investigaciones, bien, ejercicios de química, experimentos de laboratorio, experimentos, muy bien. Todos tienen que empezar a enviar sus comentarios, entonces hay algunos que no he visto incluir sus comentarios. Bien, Martina, bien, Bernarda. Entonces hay chicos que aún no he visto su primera respuesta. Por ejemplo, Michelle, Valeria. Entonces empiecen a enviar por favor sus comentarios. ¿Para qué es lo que son? ¿Para qué son buenos? Esa es la pregunta. Luego de que ya hemos hecho esta lista de asignaturas y que me han preguntado qué puedo hacer sin complejidad, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que existen una cantidad de macrotemas que ya están propuestos por el Ministerio de Educación. Asumo yo que ustedes ya conocen estos macrotemas. Sin embargo, yo se los voy a volver a poner porque los vamos a trabajar desde una partecita media diferente. Entonces, ahorita que les ponga los macrotemas, vamos a hacer algo, ¿ya? Mientras yo les pongo los macrotemas, ustedes seleccionen 2 asignaturas que pueden relacionar y que les gusten. Es decir, si yo quiero hacer un proyecto, ¿qué asignaturas escogería? Recuerden que deben acudir a su lista de fortalezas, porque como sugerencia es mejor que trabajen en algo que sí les gusta hacer
Quizá a mí no me gusta escribir, entonces es mejor que no vaya al rumbo de escribir y que busque algo que sí me guste o me atraiga para poder trabajar. Entonces eso sí es una sugerencia, ¿ya? Traten de buscar dos asignaturas. Pero que estas asignaturas se puedan relacionar. Quizá puedo relacionar historia con lenguaje, quizá puedo relacionar biología con química. Entonces, traten de buscar eso, ¿ya? Escojan dos asignaturas que se puedan relacionar. Y una vez que han escogido ya las asignaturas que pueden relacionar, van a hacer lo siguiente. Van a buscar un macro tema que se relacione con las dos asignaturas que yo quiero trabajar. Por ejemplo, el señor Madero ya tiene completo. Va a escoger el tema de interculturalidad y va a relacionar lenguaje e historia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. De acuerdo a las dos asignaturas que quiero yo relacionar, ¿qué macro tema puedo utilizar? Todo eso mándenlo al chat. ¿Alguien más? Ahí tienen todos los macrotemas. Empiecen a enviarlos al chat, ¿ya? Y si alguien nos quiere compartir así, muchísimo mejor. Esto de los temas ya tiene que estar listo para la semana que viene, si no estoy mal. Entonces, espero que hoy ya tengan una idea clara de lo que quieren hacer. Emprendimiento y biología, información del COVID. Bien, señor Bisuete. A ver, Michelle, ciudadanía o cuidado de la naturaleza. Michelle, depende el macrotema que quieras escoger, depende de las asignaturas que quieres relacionar. Si ciudadanía, puedes relacionarlo con biología, entonces, de acuerdo a lo que quieras relacionar, va el macrotema que quieres trabajar. Así se te hace más fácil. Redacción y biología, información del COVID. Bien, señor Zurita. A ver, Andrea, sé que quiere relacionar biología y química y el macrotema es cuidado de la naturaleza. Ya, ¿sí? Perfecto. Información del COVID con biología y estadística. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta ahorita ustedes están en el punto de aquí. Es decir, saben qué asignaturas quieren relacionar y más o menos tienen una idea de lo que quieren trabajar. Sin embargo, lo que les sugiero es que hagan una actividad concreta para que puedan empezar su proyecto y para que lo propongan. Estamos en este punto. Por ejemplo, yo quiero hacer lenguaje y quiero combinar lenguaje con historia. Quiero combinar lenguaje e historia. Ya tengo las dos asignaturas. Luego busqué un macrotema, interculturalidad. Entonces ya tengo las dos asignaturas, mi proyecto ya es transdisciplinario, ya tengo macrotema, otra característica cumplida. Ahora, lo que me falta es tener una idea clara de qué quiero hacer. Por ejemplo, vamos a poner algo más fácil, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner información sobre el COVID. Entonces, este es el tema que yo quiero trabajar. Información sobre el COVID. Ya tengo las dos asignaturas y ya tengo el macrotema. Ahora voy a buscar una actividad que yo pueda relacionar. Quizá puedo escribir un cuento sobre personas que convivieron en el tiempo de la pandemia. Ese puede ser mi propuesta para el proyecto. Voy a escribir un cuento sobre personas que convivieron en el tiempo de la pandemia. Recuerden que las actividades que se les han propuesto no tienen límite. Es decir, ustedes pueden escoger la actividad que quieren realizar sin tener ninguna consideración. Si quieren escribir un cuento, una novela, un párrafo, todo está permitido. Entonces, si quieren hacer un experimento, algún ejercicio matemático, una estadística, alguna encuesta, todo está permitido. Entonces, límites no hay. Y la propuesta debería quedar en algo similar a lo que ustedes ven ahorita. Ejemplo, escribir un cuento sobre personas que convivieron en el tiempo de la pandemia. Entonces, relaciono lenguaje e historia. Entonces, hago toda una investigación histórica y luego escribo un cuento y relaciono las dos asignaturas. Más o menos así es la idea de su proyecto que deben tener ya claro. ¿Cuáles serían sus ideas de proyectos? Vinicio.
eh, o sea, hacer como que alguna encuesta de COVID, como que no sé cómo se sintieron en el tiempo que estuvieron en cuarentena o algo así. Eh, en pocas, la propuesta de su proyecto es componer una canción, porque el freestyle es como algo así como relacionado a la música, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, ese Sí, sería el profe. tema de su proyecto, componer, o escribir, y estaría relacionando el lenguaje y un tanto de biología, tal vez. Podría ser. Todavía hay que aclarar un poco más la idea, inicio, porque el tema sigue siendo muy extenso. Quizás se le puede hacer un poco más corto para no investigar mucho, trabajar solo en Quito o solo en los jóvenes. Se puede ser más específico con la idea de inicio, para que no termine siendo un proyecto muy extenso. Recuerden que si ustedes se complican la vida, ustedes se van a complicar la vida solos, porque esta vez no es el profesor el que va a plantear el proyecto, esta vez lo están planteando ustedes. Así que mientras más sencillo lo hagan, mucho mejor. Y como no hay límites, entonces aprovechen que tienen este campo abierto para poder trabajar. A ver, Andrea, ¿cuál es la idea de su proyecto? Dígame, profe. No sé, no he pensado en nada todavía. Ya, pero más o menos usted quiere trabajar con biología, química, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hay que pensar solamente una acción concreta. ¿Qué queremos hacer con biología y química? Quizá puedo hacer un experimento de cómo mejoró la calidad del aire. No sé si se puede hacer, pero tal vez pueda hacerse por algún lado. Buscar algún experimento que evidencie cómo cambió el ambiente de la ciudad, cómo disminuyó la contaminación. Alguna cosa por ahí puede ser algo concreto y bastante sencillo. Algún experimento simple y ya, para que no sea O muy... también puede ser cómo evitar contaminar cuando usamos así guantes y ese tipo de cosas. O sea, que no haya muchos desechos. No sé, algo así podría ser. O, o no sé, algo que sea como biodegradable. Ajá. Entonces tal vez puedes hacer una ficha, así de rápido, un afiche en el que se promueva el cuidado, en el que se promueva la no contaminación con las mascarillas y los guantes, por así decirlo. Y como resultado del proyecto haces un lindo afiche que diga que hay que tener cuidado con los desechos o reutilizar las cosas o alguna cosa así. Yep. Ahí podría ser más claro y más sencilla la actividad. Gracias, profe. A ver, señor Elis, ¿Qué pasó, Licen? dígame cuál es la idea de su proyecto de grado. ¿El tema o la idea de lo que quiero hacer? Tema en sí, si ya hay tema, mucho mejor. No hay tema, pero bueno. O sea, estoy pensando en hacer más o menos una edición de un video explicando todo y mostrando imágenes y hablando así un video. Ya, pero el tema del video, ¿cuál sería? Eso le digo, Licen, no, todavía no tengo pensado el tema. Porque quizá puede hacer el video en pocas palabras terminaría siendo un discurso. Entonces quizá puede hacer un discurso o una exposición oral sobre las consecuencias del COVID en la ciudad de Quito. Y puede explicar cómo ha cambiado la gente de Quito viviendo así ahora. O quizá el tema puede ser cómo afectó esto del COVID emocionalmente a los jóvenes. Entonces puede ser una exposición oral o puede ser un discurso para hacer eso del video porque es buena idea. Lo único que faltaría aclarar es el tema del discurso. No muy complejo ni muy extenso, porque si no va a ser un mega discurso. No porque dude que tenga capacidad de estar al tanto del tema, sino porque quizás sea mucho más sencillo dominar un solo tema. Quizás desde el punto de vista suyo como adolescente puede contar toda la experiencia de cómo este cambio de vida le llevó a reaccionar de forma distinta. El hecho de ir a clases, de comunicarse a través de las pantallas. Entonces, ese de ahí podría ser el tema. Quizá los efectos del COVID en la sociedad, pero el tema del video terminaría siendo o exposición oral o discurso, que sería bueno también. Solo busque un tema que no sea muy ¿Ya? extenso
Y ahí está preciso el tema. Señor Borja. ¿Cuál es su idea de proyecto? ¿Qué quiere hacer de proyecto de grado? Sobre la información sobre el COVID. Ya, ese es el macro tema, pero hay que buscarle una acción concreta. Chévere, si yo quiero hablar de la información sobre el COVID, perfecto, pero ¿qué quiero hacer con esta información del COVID? Quiero hacer un afiche, quiero escribir un cuento, quiero hacer un video, quiero hacer un experimento, quiero hacer una encuesta. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con este macro tema? Con eso tienen que pensar. ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, sobre cómo afecta al mundo, o sea, en la economía y en la política. Ya, entonces podría hacer un ensayo, una exposición oral, algo así, para poder explicar su punto de vista. Ahora, una sugerencia. No utilicen la palabra resumen, porque ninguno de ustedes va a hacer un resumen, porque generalmente las ideas que van a hacer es crear. No van a utilizar un texto sobre, es decir, no voy a leer un libro sobre el coronavirus y luego yo hago mi resumen de ese libro y presente como proyecto. Ninguno puede utilizar la palabra resumen, porque el resumen se utiliza con un texto de base. Es decir, todos van a crear algo, o hacen un experimento o hacen alguna cosa, pero todos crean. Entonces, omitan por favor la palabra resumen cuando propongan su proyecto. Eso no pueden hacer. Un resumen. A ver, Bernarda. ¿Qué va a hacer de proyecto? O sea, yo tenía pensado hacer un ensayo. No sé, creo que me parece más fácil que un video y eso. Ya, un ensayo con qué tema, exactamente. O sea, yo tenía como que pensado dos temas. El primero hablaba sobre la naturaleza y el otro hablaba sobre los derechos humanos, creo que era, no recuerdo. Entonces quería ver cómo puedo relacionar para hacer un ensayo. A ver, Bernarda, si haces un ensayo sobre la vulneración de los derechos humanos con esto de la pandemia, estarías relacionando ciudadanía o tal vez historia con redacción o escritura creativa, porque el ensayo lo aprendiste ahí. Entonces, si vas a hacer un ensayo, ya tienes de escritura o redacción creativa por un lado y tienes de historia al otro. Ya tienes las dos asignaturas. Pero ten en cuenta que el hablar de un ensayo mundial quizás es un poquito demasiado exagerado. Puedes hablar de un ensayo sobre la vulneración de los derechos humanos en el Ecuador. Entonces, es un territorio no tan extenso y puedes investigar sobre el país de aquí. Solo con ver las noticias ya puedes tener información para... Y ahí quedaría mejor. Y si quisiera relacionar, por ejemplo, puedo usar la naturaleza y quiero relacionar biología y redacción, también puedo. Por supuesto, porque puedes hacer un ensayo en el que cuentes cómo esto del confinamiento mejoró la actividad ambiental en el mundo. Entonces, estás relacionando biología y estás relacionando escritura creativa, porque vas a generar un ensayo. Y estás relacionando las dos ideas. En sí, la sugerencia va a que no seas muy amplia en el tema del ensayo. Entonces, que quieras hablar sobre el mundo, chévere, pero sería un ensayo bastante complicado porque te tocaría investigar a nivel de todo el mundo. Pero si propones solamente un ensayo aquí en el Ecuador de cómo se vulneran los derechos humanos, solo con ver las noticias estás al tanto de eso. Entonces es más sencillo que lo escribes. Eso como sugerencia. Ya, gracias, Liz. Está bien. A ver, me falta. Señor Madero. ¿Qué va a hacer de proyecto? Dígame, profe. ¿Qué va a hacer de proyecto de grado? Pero ya le dije yo, él me usó de ejemplo, ¿no se acuerda? Del freestyle también. No, no de freestyle, de la interculturalidad. Por eso, el tema es de interculturalidad, es el macrotema que está relacionado con la asignatura, pero el tema chiquito lo estoy pensando aún. Por eso, lo importante es que tengan claro ya el tema puntual, porque quizá las ideas muy generales ahorita ya casi no les sirvan. Lo importante es que ya tengan las ideas claras para que puedan empezar a trabajar. Están con el tiempo encima, y como les dije antes, si ustedes se complican con el desarrollo del proyecto, se complican ustedes, porque esta vez no escogimos los profes, esta vez lo están escogiendo ustedes. Entonces, de escoger mal, les llevará a hacer todo un montón de cosas. Pero si hacen una cosa sencilla, pero real y concreta, sería mucho mejor.
Así que piensen ya en las ideas puntuales, ¿ya? Como sugerencia. Señor Cruz. ¿Cuál es su tema de proyecto de grado? Está dormido, profe. Parece. A ver, señor Bautista. Profe, Dígame, señor Zurita. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cuándo vamos a ver las notas? Denme unos... Cuando falten 5, les prometo que les doy sus calificaciones. Hasta ahorita déjenme... Listen, tengo una Ya, gracias, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Please, me olvidé. O sea, digamos, quiero igual hacer la naturaleza. Y si hablo solo de la naturaleza que conlleva Ecuador, sería más fácil. O también serviría. Recuerden que los temas del proyecto de grado tienen que estar relacionados con esto del COVID. Entonces, si quieres hacer algo de la naturaleza, chévere. Pero quizás sea más sencillo hablar cómo mejoraron nuestros espacios luego de esto del confinamiento. Quizá las playas están más limpias o alguna cosa así. Pero trata de relacionarlo con esto del COVID. De ahí la idea es buena. Ya. Es buena la idea. Y no es muy extensa porque información tienes viendo las noticias. Sabes cómo redactar el ensayo. Entonces, solo es cuestión de poner en práctica lo que te digo hacer. Así que la idea es buena. Ahora sí, señor Bautista. Ya, muchas gracias. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cuál es su idea de proyecto de grado? O sea, algo así como una investigación de si es que se podría considerar una teoría factible que el coronavirus fuera creado por laboratorio. O sea, yo sé que es falso, pues que hay muchas personas que dicen que sí, entonces quiero realizar una investigación que desmienta o apoye. Entonces, como sugerencia, quizá puedes trabajar un editorial. Entonces, ahí en el editorial puedes proponer esa idea. Puede ser un editorial que es mucho más sencilla que un ensayo, porque el editorial tiene una estructura un tanto más libre que los ensayos y es más corta. Entonces, un editorial quedaría bien con el tema que propone. Entonces, como resultado, presenta un editorial con el tema que ya tiene. Y ya está. Perfecto. Ya, licenciado. Profe, Así de sencillo. Bien. Valeria, profe, dígame, señor Madero. ¿Te puede ver mi mensaje un ratito, por favor? Ahorita. profe, todo tiene que girar en torno al COVID. Se sugiere que sí, porque es la realidad en la que estamos ahorita. Se sugiere, pero... Es que en general, la mayor parte de eso termina girando sobre este tema. Entonces, Profe, ¿creen que Profe, yo como mezclo la interculturalidad con eso. ya, gracias, profe. tal vez la interculturalidad netamente no, pero si tienen una buena idea con la interculturalidad, está perfecto. ¿Cuál sería la idea concreta? Es que eso es lo que no sé, porque si todo gira en torno al COVID, no cacho. Verán, inicialmente el proyecto que yo les propuse tenía que ver con la interculturalidad, porque íbamos a ver cómo cambiaba el habla de una persona a la otra. Entonces eso tenía que ver con interculturalidad. Quizá como interculturalidad puedes relacionar historia y lenguaje y puedes hacer qué sé yo, una redacción corta de por qué el Ecuador es intercultural. Ahí sí, y ahí sale del COVID. Pero ¿y el coronavirus y el COVID? Entonces, en ese caso ya no estarías utilizando ese macrotema, estás utilizando el macrotema interculturalidad. Y está bien el proyecto porque necesitas utilizar un macrotema. Entonces, si no está en torno Gracias, al COVID, profe. tampoco es que tenga mucho problema. Pero traten de que gire en torno a él también, si es importante. A ver, muchachos, en general, espero haber ayudado para que más o menos tengan ya más claras sus ideas. Traten de, como les dije otra vez,